no me equivoco, son 4 estaciones para el total de recorrido de unos 13 minutos de ida y otros 13 minutos bajando, total de 26 minutos aproximadamente, un recorrido ida y vuelta. Y llegamos a la última estación, El Paraíso. Como pueden ver, ya acá da vuelta y retorna lo que es este sistema de Transmicable. Amigos, y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Hoy nos encontramos acá en el Transmicable, conociendo este hermoso Transmicable o teleférico, como ustedes les quiera decir o lo conozcan. Ya estamos en las alturas, así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Y bueno, ya estamos en el Transmicable, en las alturas, y como pueden ver, bueno, este sistema de cable se inauguró el 29 de diciembre del 2018, ya casi que va a tener unos 5 años este sistema de Transmicable. Y bueno, hace unos días fue paralizado para hacerle lo que fue su primer mantenimiento desde que se inauguró este sistema de cable. Así que vamos a disfrutar de este Transmicable acá en la ciudad de Bogotá. Y bueno, estamos acá disfrutando de este sistema. Son, si no me equivoco, son 4 estaciones para el total de recorrido de unos 13 minutos de ida y otros 13 minutos bajando, total de 26 minutos aproximadamente, un recorrido ida y vuelta. Así que bueno, hijo, ¿qué te parece la experiencia? Un poco miedosa, no puedo venir para abajo, yo tengo miedo. El paso que estamos lejos de la estación y estoy viendo que allá arriba hay otra estación. Sí, ya casi que llegamos a lo que es la primera estación de este sistema Transmicable de acá de la ciudad de Bogotá. Pero me da miedo. Esto no es tan alto como el teleférico de Mérida, pero sí da miedo porque se balancea demasiado. Uno piensa que se va a caer, pero ay, se está balanceando demasiado. Sí, aquí como pueden ver estamos a unos, ¿qué? 30 metros de altura de la calle aproximadamente. Así que bueno, amigos, seguimos disfrutando de este Transmicable. Y bueno, como les comenté, hace unos días, en el mes de junio, este sistema tuvo su primer mantenimiento, ya casi cumplirse 5 años, estuvo cerrada por aproximadamente unos 20 días. Y bueno, nosotros quisimos venir ya unos días que han pasado por si algo quedó mal, bueno, lo hayan arreglado. Y esta es la comunidad de Ciudad Bolívar. Y seguimos subiendo cada vez más alto. Ya estamos a unos, que yo diría unos 50 metros de lo que es la calle. Eso que ustedes ven allá, donde está ese carro rojo. Y vamos a llegar al mirador, que es la última estación de este sistema de cable. Lo que veo interesante es que cada vagón tiene su propio panel solar.
Me gustaría saber la gente que es acá de la comunidad Ciudad Bolívar, ese panel tiene doble panel que alimenta específicamente acá en la cabina, porque como vemos la cabina tiene cámaras, debe tener algo de luces que de repente en la noche es que se aprecia, y bastante cómoda, sus butacas de madera. Ahí pasamos una de las, ¿cómo se podría decir eso? Que tiembla bastante, una columna por donde pasan las guayas de este Transmicable. Y allá vemos que estamos llegando a lo que sería la primera estación. No quiero ver eso. Y como pueden ver a mi espalda se ve todo lo que es Bogotá acá, y ya estamos llegando a la primera estación. Acá estamos llegando a la primera estación. Y bueno, llegamos a la primera estación de este sistema. Bueno, como pueden ver, se abren las puertas automáticas a lo que uno llega acá a la estación para recoger más gente. No, es que me estoy dando cuenta que arriba donde está eso, donde pasa la huella, hay como un sistema que cuando pega se abre la puerta automática. Eso es, parece eso, porque yo también acá me doy cuenta. Sí, estamos en la estación Juan Pablo II y estamos a unos, déjame ver por ahí, 702 metros, y del Tunal a 1700 metros de distancia. Así que seguimos a la otra estación. Ya salimos de lo que fue la primera estación, Juan Pablo II, y quedan dos más, por lo que me dijo el chico. Son 4 en total con la de abajo donde uno sale. Y fíjense, cuando pasa por acá por las columnas, esto tiembla y hace un ruido como que se fuera a caer. Pero bueno, aquí se ve lo que es la comunidad Ciudad Bolívar. Se pueden ver unos lindos grafitis, como ustedes ven allá, de arte. Y lo que me parece bien bonito, que todo esto está muy colorido, que le da un buen contraste a lo que es este paseo como tal. Como pueden ver, todas las casas pintadas de verde, amarillo allá al fondo, lo que se puede apreciar. Y bueno, esta tercera estación como tal ya está prácticamente muy cerca, y nos vamos acercando un poco más lento esta vez, por lo que siento yo, voy sintiendo, va un poco más lento este sistema Transmicable. Vamos a pasar por las columnas acá de las guayas. Esto se está moviendo raro, no sé si pueden escuchar el ruido como suena. No apto para cardíacos acá. Este sistema. Ahí está medio, estaba asustado. Sí. Así que bueno, todo lo que hacemos por el canal. Y es raro saber que hay muchos colombianos que no conocen este sistema de cable, que nunca han venido acá en Transmicable. Conozco muchas personas de acá de Bogotá, eso se mueve, que no conocen este sistema. Es más, hay muchos que ni siquiera saben que existe un sistema de cable como este en Transmicable acá en Bogotá. Así que seguimos viendo y llegando a la otra estación. Ya llegamos a la otra estación. Ahí se abre la puerta automáticamente para recoger a más gente. Me asustó. Yo dije, mierda, se va a caer.
Y bueno, acá el sistema hace como un cruce para seguir subiendo y poder llegar a lo que es el mirador. Él abre acá la puerta automática para que las personas entren, luego saliendo de la estación se cierran para tener todo el sistema de seguridad que lo amerita para este sistema. Esta es la estación Manitas, que vendría siendo la tercera. Desde que uno sale, ahí se puede leer estación Manitas. Y miren, automáticamente las puertas se cierran y vamos a salir de esta estación. Acá ya hizo el cruce y vamos a seguir subiendo, señores. Acá no vi cuántos metros ya estamos, pero tiembla bastante. Y fíjense, subiendo totalmente. Vean la cara de mi hijo de asustado. Y seguimos disfrutando de este viaje acá en el Transmicable en la ciudad de Bogotá. Casi empieza a cambiar lo que es el panorama, el paisaje, como quien dice. Ya acá se ve ranchos, se podría decir, casas muy deterioradas. Otra realidad, ya acá se empieza a ver otra realidad que no es la misma que se ve allá abajo en las casitas de colores mientras uno va haciendo el recorrido. Así que miren, casa suya. Esa casa me sorprende como tiene las bases, todas las bases de palo de madera como tal. Y bueno, por aquí va cambiando la cosa, como le dije, el paisaje como tal. Miren ese vacío que hay allá abajo. Uy, esto sí que da miedo. Yo diría que más de 100 metros de donde estamos a esa vía de tierra hay. Y bueno, miren la otra realidad de Bogotá, la otra realidad de lo que es el Transmicable. Estamos llegando a la última estación, si no me equivoco. Esta es la última. A la última estación, El Paraíso. Como pueden ver, ya acá da vuelta y retorna lo que es este sistema de Transmicable. Así que vamos a salir al mirador a ver qué encontramos. Y bueno, al salir de la estación encontramos esto. Realmente yo pensé que iba a conseguir un mirador como tal, pero aparentemente no hay un mirador como tal. No sé si más hacia allá o hay que entrar a lo que es la comunidad. Lo que sí nos conseguimos es un museo de la ciudad autoconstruida. Se logra apreciar por allí. Vamos a ver si podemos entrar a ver qué tiene este museo acá. Como pueden ver, acá digamos que este podría ser lo que es el mirador. Y aquí está el sistema de cables, por ahí donde tiembla, cuando pasa por estas columnas. Este sería el mirador. Y acá pues podemos apreciar toda la ciudad de Bogotá como tal. Lo que se logra ver allí está un poco oscuro, no está haciendo sol la mañana de hoy, para que pueda salir esta toma
perfecta, pero más que todo quisimos venir y grabar este video para ustedes, para vivir la experiencia de lo que es trasladarse en este sistema de Transmicable acá en la ciudad de Bogotá. Muy moderno, por cierto, muy moderno. Las cabinas en buen estado. El sistema se ve que está prácticamente nuevo, porque tiene 4 años y medio este sistema. Ahorita en diciembre cumple lo que son 5 años de funcionamiento, y bueno, que hace poco tuvo su debido mantenimiento debido al tiempo que tiene en funcionamiento. Bueno, miren, entramos a este museo de la ciudad. Acá en la última estación, bueno, la entrada es totalmente libre, y vamos a ver qué nos ofrece este museo. A ver, ¿se escucha? Sí. Y muy bonito este museo. Acá la entrada es totalmente libre. A la entrada te piden unos datos básicos, lo que es tu nombre, edad y de qué localidad vienes. Y esto es lo que podemos ver. Bueno, el árbol ayuelo, los ecosistemas, la flora y la fauna, que me imagino que abundan acá en esta zona. Como pueden ver, acá ves actos de la estancia, territorio resiliente, hogar de constructores de paz y de lucha por la vida digna. Y acá tenemos que en los primeros 9 meses del 2020 la cantidad de arcilla que se extrajo de Ciudad Bolívar equivale a 102 edificios del MCA. La arcilla es el material con el cual se fabrican ladrillos y elementos cerámicos. Bueno, muy bonito. Mire, tiene una terraza. Ya ahorita vamos a subir. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Mire, el 89% de áreas mineras que explotan arcilla en Bogotá se encuentran acá en esta localidad que es Ciudad Bolívar. Wow, qué bonito está todo esto. Uno de 10. Y como pueden ver, bueno, aquí está en esta maqueta, por lo que puedo entender a simple vista, está reflejado todo lo que significa todo esto. Y bueno, el mapa de Bogotá, localidad de Usaquén, vamos a sacar más acá en Chapinero, Barrio Unido, Suba, Engativá. Nosotros venimos acá a esta localidad. Fontibón, Aeropuerto El Dorado, Kennedy, Tojuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Puente Grande, La Candelaria y demás localidades. Vamos a ver qué más tenemos acá. Como que no está terminada o se cayeron esas piecitas como tal. Y acá vamos a ver qué dice. En la localidad muchos espacios se han explotado a través de la minería y la disposición final de residuos sólidos. ¿Cómo se pueden recuperar y rehabilitar estos espacios? Así que bueno, muy importante saber eso, que esta localidad ha sido afectada por lo que es la minería. Y vamos a ver quiénes son estos personajes. Si nosotros separamos los residuos en las casas, le facilitamos la tarea a la persona recuperadora y también apoyamos para que se vayan menos residuos al botadero, que es una problemática grande que tenemos en la localidad. Entonces, bueno, varias personas aquí
Al Estado le exigiría que se hiciera cargo por el pago de la deuda por la negligencia que se ha dado en los últimos 70 años, que procure un fondo para la reparación para lograr el equilibrio ambiental, social y económico de las personas que habitan este territorio. Bueno, muy bonita esta parte. Y acá, bueno, acá tenemos algo también de, se podría decir, de arte, porque son cosas, este es de costal, lo que nosotros en Venezuela conocemos como tela de saco. Y este es un bolso monedero, utensilios de lana tejidos en crochet con ornamentación de flores. El grupo de mujeres quibanas en la zona rural de Ciudad Bolívar está planteando un proyecto productivo en torno al tejido como una de sus estrategias de empoderamiento y memoria. Qué bueno saber todo esto de que, bueno, las personas de esta localidad acá en Ciudad Bolívar tienen talento, se podría decir. Y qué bueno que acá en este museo recalquen todas estas obras de arte, porque son obras de arte que hace la comunidad. Fíjense esto, mire, esto me llama mucho la atención, está muy novedoso, muy ingenioso lo que es un bidón con cierre. Wow, de verdad que me sorprende la creatividad de las personas. Se ve muy original este bidón, de verdad que sí. Y por acá tenemos periódico La Ruana. Circuló entre el 2012 y 2013 acá en la zona de Ciudad Bolívar. Oye, qué bueno. Lástima que lo tienen acá así, debería tenerlo más protegido, o no sé si es una réplica de lo que fue el periódico original. Fíjense, este fue el número 2 de noviembre del año 2012 y costaba tan solo 500 pesitos. Así que qué bueno, qué interesante esta historia, porque se puede decir que este lugar tiene historia acá en la ciudad de Bogotá. Vamos a la parte alta a ver qué nos encontramos. Vamos a la vuelta en la terraza. Y bueno, para las personas que tengan algún tipo de discapacidad de movilidad, bueno, tenemos este ascensor para subir a lo que es la terraza. Y fíjense, espacio expositivo, la biblioteca, el espacio creativo, espacio expositivo donde estamos, y a la terraza a donde vamos. Y vamos a subir lo que es esta terraza. Nosotros, como estamos en forma, subimos por las escaleras. Wow, lo que nos encontramos. Esto se podría decir que son especies como de vertederos, de huertos, algo así, de viveros como tal. Y fíjense que hay bastante plantas. Y allá se puede ver, allá donde salimos de la estación del Transmicable. Y vamos a entrar a esta parte que me parece interesante. Es como una sala de descansar, digamos como un iglú, algo bien bonito. Mar que dice acá: en este espacio busca la unidad y posibilita el encuentro inter y multicultural para la visibilización y el fortalecimiento de las diferentes cosmogonias de los pueblos originarios que aquí habitan. Así que bueno, miren qué bonito esta zona.
totalmente hecho de caña como tal. No sé cómo le dirán ustedes acá, o bambú, pues yo lo conozco como caña. Como caña, mira todo eso. De hecho, el olor que se percibe es un olor de caña y muy bonito. Un lugar, se respira una armonía sabrosa, y con el frío que hace acá a estas alturas ni se diga. Que miren, totalmente bien bonito este lugar. Y miren la vista que tenemos acá desde la terraza de lo que es la ciudad de Bogotá. Y nos acabamos de dar cuenta que hay biblioteca. Vamos a bajar a la biblioteca. Wow, de verdad que acá es otro mundo este museo. Fíjense, las telas africanas y su significado. Mira, aquí se los dejo para que le hagan pause al video y sepan el significado de las trenzas africanas, que son estas. A ver si se puede apreciar allí. Y son estas. Y fíjense, aquí tenemos el bombo golpeador macho, bombo arrullador hembra, tejido de vida y conocimiento. En Ciudad Bolívar habitan los pueblos y comunidades indígenas Pijao, Huaunán, Inga, Muisca, Nasa, Yanacona, Embera, Catio, Camenzac, Huitoto, Embera, Misa, entre otros, han llegado en diferentes momentos y desde diversos territorios de Colombia, trayendo consigo su lengua nativa y sus costumbres a un nuevo contexto. Así que bueno, bastante cosas que aprender acá en esta comunidad de Ciudad Bolívar. Miren el sombrero Zenú, artesanías Pijao, máscara Camenza. Está muy bonita esta máscara. Fíjense. Muy bonita esta máscara. Y por acá, bueno, los visitantes que dejan sus mensajes de lo que les pareció el lugar. Nosotros en un ratico lo vamos a hacer. Y por acá, bueno, Ciudad Bolívar, territorio de paz, ordenanza de territorio, armonía vital. Ciudad Bolívar resiste. Y manifiesto por la justicia socioambiental en Ciudad Bolívar y la cuenca del río Tunjuelo. Y bueno, escuchen. Todo lo posible para resguardar la paz de tu vientre. Me mantengo en esta promesa. Gracias por siempre ser fuerte. Qué bonito este sitio. Y ahí detrás de esa tela que nos encontramos, encontramos wow, miren, una proyección. Qué bonito este sitio. ¿Qué más nos conseguimos? Dice cuenca
cuenca media, cuenca baja, cuenca alta, arriba de tus vuelos. Y residuos de llanta. Y bueno, ahí estoy yo grabando. Y me imagino que esto era como estaba hace años anteriores. Esta comunidad de Bolívar con restos de llantas, restos de lo que es moscas. Y fíjense, bueno, sí, mire, relleno sanitario de Doña Juana. Ahí se puede apreciar este video. Bueno, miren, han sido víctimas de múltiples violencias socioambientales, así que bueno, esta comunidad ha sido, eso es modelo de ciudad sostenible, no más decisiones sobre nosotros, sin nosotros, así que vaya, estoy sorprendido con todas las cosas que nos conseguimos. Acá, miren, el lugar cuenta con baños, el ascensor que está ahí al fondo. Y por aquí, ¿qué más encontramos? Bueno, los baños. Wow. Están los baños. Acá la oficina. Y ahora vamos a subir a donde estábamos ahorita. No, me equivoqué. Vamos a seguir bajando. Y vamos a lo que es la biblioteca. Eso que vieron allí fue la biblioteca. En esa área no se puede grabar, por eso le hice un paneo súper rápido de lo que hay allí en la biblioteca y llegamos a otro sitio. Wow, cada sitio, cada piso que sorprende acá en este sitio. Vamos a ver qué tenemos. Miren todo lo que conseguimos en este piso. Wow, que sorprende todas las cosas que conseguimos. Fíjense. No a la excavación. Y como pueden ver allí, y miren, estas puertas se abren. Qué bonito lugar, qué bonito lugar. Una Remington de los años 1600, de cuando yo no pensaba ni nacer. Y fíjense esta maqueta, muy bonita. Me gusta, está chévere. Guau, verdad que sorprende. Y acá, bueno, por lo que se refleja de ya lo que hemos venido hablando, de que Ciudad Bolívar fue víctima de lo que fue las minas, las excavaciones, y esto prácticamente refleja eso, una máquina excavadora y la comunidad defendiendo para que no se produzcan las excavaciones. Fíjense eso allá. Eso, por lo que veo, es una canción. Grupo Carrangazo, ritmo rumba merengue carranguero. Los reclamos que se realizaron en el paro de 1993 podrían estar vigentes para la ciudad en el presente. Fíjense estos ladrillos marcados.
por lo que venía siendo el nombre de personas que han fallecido, por lo que se puede ver allí en el video. Me imagino que en la lucha de lo que fue las excavaciones de las minas y toda esa historia que tiene la comunidad de Ciudad Bolívar, Cocinol. Fíjense estas maquetas. Fíjense lo que dice allá al final: de qué manera se ha organizado su comunidad o territorio para reclamar una vida más digna. Buena pregunta. Y por acá, ¿cuál es la importancia de tener espacio público y de reunión en Ciudad Bolívar? Qué bueno, verdad que sí. Todo esto que estoy conociendo hoy por primera vez acá en Ciudad Bolívar. Y qué es esto que tenemos acá, muy bonito. El palo del ahorcado. Es conocido, es un referente simbólico para la comunidad y parte del patrimonio cultural inmaterial. Es un eucalipto que yace solitario en medio de la montaña desde tiempos muy antiguos. Por más de 8 décadas ha tenido un gran valor espiritual tanto para los primeros habitantes como para los pobladores que construyen los barrios desde hace más de 40 años. Así que bueno, esta es la historia del palo del ahorcado. Que es, me imagino que es ese el famoso palo del ahorcado. Así que bueno, fíjense lo que dice allá arriba: paro cívico local de Ciudad Bolívar que complementen la planta docente de la localidad. Y no puedo leer más allá, pero muy bonito esta parte. Fíjense acá. Vean esa canoa, muy bonito, ¿verdad que sí? ¿Cuáles construirían? ¿Qué servicios prestarían? Hay edificios y espacios necesarios para el bienestar de la vida en la comunidad. Qué bello, qué bello, qué bello. Y amigos, bueno, eso fue todo el museo de la ciudad autoconstruida. De verdad que es muy bonito este museo. Los invito a que vengan a conocerlo ustedes personalmente, porque hay bastante historia acá en este museo, que bueno, yo en particular obviamente no la conocía, pero de seguro alguno u otro colombiano tampoco la conoce. Así que de verdad que los invito a que vengan a este museo. Como dice el dicho, venimos a buscar cobre y conseguimos fue oro. Ahora sí, bueno, nos agarró la lluvia acá en Ciudad Bolívar. Vamos ahora a hacer el descenso por el Transmicable acá en la ciudad de Bogotá. Nos vemos. Pero antes de hacer el descenso, bueno, nos encontramos con esta parte que yo tengo aquí atrás, que es otra biblioteca, que es como que más infantil, por lo que puedo ver la decoración y por lo que está allí adentro, pero como que la están arreglando, no está terminada todavía. Y bueno, ya será en una próxima oportunidad que podamos disfrutar de esta biblioteca infantil. Y bueno amigos, para los que son de Venezuela, acá este pedacito con este clima ahorita como está llovinandito, se parece mucho a lo que es Mérida. Pico Espejo, el teleférico de Mérida. Así que los que son venezolanos entenderán lo que digo.
Y empezamos el descenso, señores. Bueno, esa tienda LT está en todos lados, valga la cuña. Las famosas puertas o torniquetes anticolados. Ahora vamos a hacer lo que es el descenso por el Transmicable. Y empezamos la travesía, señores, del descenso acá en el Transmicable. Fíjense, allá atrás dejamos la estación. Y bueno, está lloviendo ahorita en gran parte de Bogotá, por eso no se puede apreciar bien. Ustedes ven algo así como borrosa la imagen, pero es lluvia, señores. Típico acá en Bogotá, que llueva todos los días a toda hora. Y si te estás preguntando cuánto vale subirse a este Transmicable, cuánto vale subir y bajar en este sistema, es la misma tarifa del Transmilenio, 2.950 pesos para subir y 2.950 pesos para bajar. De verdad que lo recomiendo, muy bonito lo que es este sistema de Transmicable. El museo también se los recomiendo para que vengan. Y bueno, quiero acotar que me habían comentado que este sitio era demasiado peligroso venir y subir por acá por el Transmicable, que era totalmente peligroso acá en Ciudad Bolívar, pero mi percepción lo veo totalmente seguro. De hecho pudimos ver efectivos de la Policía Nacional en la estación. Los alrededores están muy vigilados, muy cuidados. Obviamente no nos quisimos meter adentro de la comunidad porque no conocemos y tal vez para allá sí sea algo peligroso, pero lo que es este sistema como tal y llegar al museo, realmente yo no lo veo peligroso. Me lo habían pintado de otra manera, que no puedes ir solo, tienes que ir con una persona que viva allí en la comunidad porque te puede pasar algo, pero sinceramente yo lo veo completamente seguro. No sé ustedes qué pensarán, qué piensan. Coméntenme acá abajo en la casilla de comentarios. Seguimos descendiendo ya a lo que es la primera estación en este Transmicable. Llegando a la estación Manitas, ahí que hacemos el cruce hacia allá. Este sería como prácticamente la estación de cruce. Y luego allí sí bajamos en línea recta a la primera. En caso de emergencia, usted tiene que tocar ese botoncito verde que está allí y esperar la ayuda. Y dice: conserve la calma, presione el botón para comunicarse y espere la ayuda. Y bueno, como les dije, esto tiene cámara. Aquí está la cámara. Y también lo que nos dice por acá es que permanezca sentado durante el viaje. Evite hacer movimientos bruscos, nunca bloquee o fuerce las puertas, no dañe ningún elemento de esta cabina, no ingiera alimentos ni bebidas, no arroje objetos ni deje basura en la cabina. Si oye música, utilice los audífonos, no fume ni consuma sustancias psicoactivas y en caso de emergencia llamar al 123. Y como les dije, bueno, estas cabinas son de aproximadamente 5 personas de lado y lado para un total de 10 personas. Y como les dije, bastante modernas, bastante cómodas y aparentemente bastante seguras, por lo que se puede apreciar. Seguimos descendiendo.
Y algo que no me había fijado en las cabinas, dice que son para 10 personas, no me falló mi cálculo, 5 y 5 de cada lado, y equivalente a 800 kilos que puede transportar entre las 10 personas, para un total de 1764 libras. Y bueno, dice que estamos en la cabina número 28, así que dato curioso. Y ya acercándonos a la última o a la primera estación, ahí ya estamos que llegamos a lo que es el portal El Tunal, para terminar este recorrido de Transmicable. Sigue aproximadamente 12-13 minutos llevamos de recorrido. Como pueden ver, esos vagones le están haciendo mantenimiento allí, haciéndole una limpieza, una pulida, y están fuera de circulación. Salimos del sistema Transmicable, la bajada estuvo menos perturbadora, como quien dice, pero la subida, el ascenso sí estuvo algo que traumático. No sé si es que porque era la primera vez, pero bueno, ¿cuál te gustó más a ti, hijo? ¿La subida o la bajada? La bajada. La bajada, pues estuvo más tranquila, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo a las personas. En el primer tren que nos fuimos, bueno, el vagón. En el vagón, pues, cuando estábamos subiendo, no sé si fue ese o es que es así, pero se tambaleaba mucho cuando pasaban las columnas, sonaba demasiado. Cuando estábamos pasando el río se movía demasiado, como que se iba a caer. Acá cuando estábamos bajando en el otro, pasaba las columnas como un poco más frenado, como que ya tenía la velocidad ya calculada. Sí, el tren te pasaba volando. El de subida fue algo como que traumático. Iba muy rápido. Bueno, el de bajada sí, totalmente tranquilo, totalmente relajado. Como que el de subida, como que para que la gente, que los turistas y eso se asusten. Eso es como para eso. Sí. Y bueno, las instalaciones, quiero recalcar de este sistema, bastante moderna, bastante bonita, bastante limpias, se puede decir acá en el portal. Y le voy a mostrar una línea de tiempo. Y fíjense, la línea de tiempo de cuando llega el primer automóvil a Bogotá, que fue entre 1901 y 1905. Se inauguró el primer tranvía en Bogotá en 1844. Y el ferrocarril de la Sabana llega a Bogotá en 1889. Y bueno, daticos curiosos que hay acá en esta línea de tiempo general. Y en el 2018 es declarada capital mundial de la bicicleta Bogotá. En el 2016 el gobierno nacional del distrito capital acuerdan gerenciar conjuntamente el proyecto del metro, que bueno, todavía está en pelea ahí lo que es el metro como y fíjense de lo que le hablaba. Está muy bonita, muy decorada este portal. Fíjense allí datos curiosos sobre el automóvil acá en Bogotá. Y mire, datos curiosos del ferrocarril, del trolley, de lo que es el Transmilenio. Y bueno, bastante decir, mira, bastante limpio este portal. Cuidado, las instalaciones A1, de verdad que los felicito. Y que acá estamos saliendo de la rampa de lo que es para acceder al Transmicable como tal, y acceder a lo que es los alimentadores o el Transmilenio como tal. Y ahí al final, bueno, empieza el portal El Tunal y la serie de alimentadores y Transmilenios. Amigos, si llegamos al final de este video por el día de hoy. Recuerda suscribirte acá abajo
en el botón, dale like a este video, comentar aquí abajo qué te pareció esta travesía, si conocías este sistema de cable teleférico acá en Bogotá. Coméntame acá abajo, quiero saber qué opinas tú sobre esto. Mi nombre es Josfer Morales, me dicen Jos, y será en unos días que nos vemos en un próximo video.